¿Conoces tu sombra? ¿En quién tienes miedo de convertirte? Hoy en Psique Sapiens, exploraremos uno de los conceptos más transformadores de la psicología analítica, la sombra. Según lo revelado por el célebre psiquiatra Carl Gustav Jung. Todos llevamos una sombra, y cuanto menos está integrada en la vida consciente del individuo, más negra y densa se vuelve. Esta profunda observación de Jung ilumina un camino esencial para el autoconocimiento. Él continúa: si una inferioridad es consciente, siempre hay una posibilidad de corregirla. Pero si está reprimida y aislada de la consciencia, nunca se corrige y puede explotar repentinamente en un momento de descuido. ¿Qué significa esto en la práctica? Jung nos alerta sobre los peligros de negar partes de nosotros mismos. Lo que rechazamos no desaparece, solo se esconde en las sombras de nuestra psique, creciendo en poder y esperando el momento para emerger, frecuentemente de formas destructivas e inesperadas. Jung distinguió dos tipos de sombra: la personal, el lado oscuro de nuestra propia personalidad, y la colectiva, los aspectos sombríos negados por nuestra sociedad. Ambas ejercen una influencia poderosa sobre nuestras vidas, incluso cuando no somos conscientes de ellas. La sombra personal representa aquello que nos negamos a reconocer en nosotros mismos, la suma de cualidades que consideramos desagradables o inaceptables. Son nuestras inferioridades percibidas, impulsos rechazados y deseos que juzgamos inapropiados. Como observó el psicólogo Robert Bly en su libro, Una pequeña sombra, podemos pensar en la sombra como una bolsa que arrastramos detrás de nosotros desde la infancia. En ella, colocamos todas las partes de nosotros mismos que fueron desaprobadas por los padres, profesores y autoridades. Un aspecto fascinante de la sombra es su capacidad de manifestarse en los momentos más inesperados. ¿Has soltado alguna vez una observación mordaz durante una conversación amistosa? ¿O has actuado en contra de tus valores cuando estabas bajo presión? Estos son momentos en que la sombra emerge, particularmente cuando estamos ansiosos, bajo la influencia del alcohol, o cuando nuestras defensas psicológicas están debilitadas. El mecanismo más significativo relacionado con la sombra es la proyección. Cuando negamos aspectos en nosotros mismos, proyectamos esos mismos elementos en los demás. Como Jung observó, aquello que reprimimos en nosotros frecuentemente se convierte en lo que más criticamos en las personas a nuestro alrededor. Es posible tener conciencia parcial de la propia sombra, manteniéndola bajo algún control del ego. Sin embargo, muchos resisten fuertemente a su reconocimiento. Cuando esto sucede, el ego ni siquiera percibe el comportamiento sombrío, perdiendo cualquier posibilidad de controlarlo. En estas condiciones, la sombra gana autonomía, manifestándose a través de humores inexplicables, irritabilidad explosiva e incluso crueldad aparentemente injustificada. Jung enfatizó la importancia de desarrollar conciencia de nuestra sombra a través de la psicoterapia, identificando sus proyecciones en nuestras relaciones cotidianas. Este proceso, aunque desafiante, es esencial para el desarrollo psicológico genuino. Un aspecto frecuentemente descuidado es que la sombra no es exclusivamente negativa. Al explorar nuestra sombra, ganamos acceso a cualidades positivas que permanecían dormidas. Como Jung escribió, la sombra exhibe una serie de buenas cualidades, como instintos normales, reacciones apropiadas, percepciones realistas, impulsos creativos y otros potenciales valiosos. Marie-Louise von Franz, colaboradora cercana de Jung, ofreció una perspectiva esclarecedora: la sombra no es necesariamente siempre un enemigo. En realidad, es exactamente como cualquier ser humano con quien se necesita convivir, a veces cediendo, a veces resistiendo, a veces dando amor, lo que la situación exija. La sombra se vuelve hostil solo cuando es ignorada o mal comprendida. Para comprender cómo la sombra afecta concretamente nuestras vidas, consideremos un ejemplo. Imagina a alguien que internalizó la creencia de que ser asertivo equivale a ser rudo. Esta persona reprimió su propia asertividad, perdiendo la capacidad de expresarse honestamente. Las consecuencias pueden ser serias: menor proactividad profesional, dificultad para negociar aumentos salariales, problemas financieros subsecuentes. Lo revelador es lo que sucede cuando esa persona encuentra a alguien naturalmente asertivo. En lugar de admiración, surge un resentimiento inexplicable, una envidia inconsciente mezclada con culpa. Estos sentimientos intensos señalan la sombra en acción. Los aspectos valiosos de la asertividad, negados y proyectados,
necesitan ser reintegrados, lo que exige abandonar el orgullo y reconocer estas cualidades reprimidas. Un camino privilegiado para acceder a nuestra sombra es a través de los sueños. En ellos, la sombra frecuentemente aparece como una figura del mismo sexo del soñador, una manifestación del inconsciente funcionando como un juez interno que nos confronta con aspectos que preferimos ignorar. El resultado típico de este encuentro es un silencio avergonzado, un reconocimiento reluctante de verdades sobre nosotros mismos. El proceso de identificación e integración del contenido de la sombra es conocido como trabajo con la sombra. Jung no minimizaba su dificultad, lo describía como un trabajo doloroso de autoeducación, involucrando difíciles negociaciones internas. En sus escritos, Jung compara este proceso a los trabajos de Hércules, sugiriendo el nivel de esfuerzo necesario. ¿Cómo realizar este trabajo en la práctica? Existen dos dimensiones de observación, externa e interna. Externamente, observamos nuestras reacciones emocionales desproporcionadas durante interacciones sociales, practicando honestidad radical sobre nuestros comportamientos. Internamente, la exploración de los sueños ofrece un portal directo para acceder a contenidos sombríos que buscan expresión. Este trabajo gradualmente nos hace más conscientes, reduciendo el potencial destructivo de la sombra. El objetivo no es eliminar la oscuridad a través de una guerra contra ella, sino integrar luz y sombra. Como Jung escribió, no hay luz sin sombra y no hay totalidad psíquica sin imperfección. No debemos buscar la perfección, sino la totalidad de la personalidad. Esta búsqueda de la totalidad está en el núcleo del proceso de individuación, el viaje que gradualmente crea un equilibrio entre consciente e inconsciente, alineando el ego con el self, la totalidad de la personalidad. Es un viaje hacia la autenticidad que trasciende la moralidad superficial. Por más aterrador que sea confrontar nuestra sombra, encontrar la verdad sobre nosotros mismos trae un profundo alivio psicológico. El psicoanalista James Hollis lo expresa elocuentemente: el miedo que sentimos al confrontar nuestra sombra nunca es tan grande como el poder que ganamos al integrarla. Aquello que tememos generalmente esconde lo que más necesitamos para volvernos completos. Desafortunadamente, como Jung observó, la mayoría demuestra considerable indolencia cuando se trata de pensar profundamente sobre aspectos morales de su comportamiento, incluso aquellos ya conscientes. La resistencia es aún mayor cuando se trata de considerar la influencia del inconsciente. Esta reluctancia es comprensible, el proceso es doloroso, pero las consecuencias de evitarlo son potencialmente devastadoras. Esto nos lleva a la sombra colectiva, el lado sombrío de una sociedad y cultura enteras. La sombra colectiva representa todo aquello que se opone a los valores compartidos y colectivamente aceptados. Estamos hablando de un aspecto multidimensional de la existencia humana. Los daños que nos infligimos unos a otros y al mundo, y sus efectos duraderos en las generaciones subsiguientes. La sombra colectiva se manifiesta desde proyecciones de inferioridad sobre grupos específicos hasta la normalización de la violencia y la negación de la responsabilidad colectiva. El poder oculto que Jung reveló, mientras los aspectos más brutales de la sombra colectiva se manifiestan en guerras y genocidios, también puede camuflarse bajo mantos aparentemente virtuosos. Observamos esto en actividades misioneras, en la imposición cultural y lingüística, en la explotación económica justificada como desarrollo, y en otras formas sutiles que permean nuestra realidad. Como es típico del material sombrío, su influencia puede ser generalizada sin ser obvia. Externamente, la sombra colectiva se manifiesta en atrocidades, persecuciones, sufrimiento físico, pobreza, criminalidad y extinción cultural. Internamente, se instala en las profundidades de cada psique, produciendo autodepreciación, depresión, impotencia y deseos de venganza, un intento inconsciente de hacer que otros experimenten algo del propio dolor insoportable. La sombra colectiva representa lo que tradicionalmente llamamos mal. En la tradición cristiana, este fenómeno sería personificado por el diablo. Jung observó que cuando alguien es poseído por estas fuerzas, ocurre una pérdida temporal de la cualidad humana, sustituida por una naturaleza casi demoníaca. Ante este fenómeno, Jung propone que nuestra respuesta primaria al mal debe ser la búsqueda del autoconocimiento y totalidad, lo que presupone asimilar el material sombrío. Como él enfatizó,
Debemos reconocer implacablemente tanto el bien del que somos capaces como los crímenes que podríamos cometer bajo circunstancias específicas. Identificamos un problema sombrío, social, cuando existen evidencias de negación, proyección y falta de responsabilidad ante cuestiones moralmente relevantes. En estos casos, asumir responsabilidad se vuelve crucial. El coraje con que soportamos nuestra propia oscuridad libera a los otros de cargarla por nosotros, un principio con profundas implicaciones para la cura social. Considere cómo respondemos a ejemplos históricos de sufrimiento en masa, guerras, genocidios, sistemas de opresión cuyos efectos continúan reverberando. La negación, frecuentemente conectada al deseo de seguir adelante, aparece como reacción común. A lo largo de la historia, han existido intentos variados de lidiar con pasados dolorosos, disculpas públicas, gestos de arrepentimiento, reparaciones, peregrinaciones a lugares de sufrimiento colectivo. La cuestión fundamental: ¿cómo podemos lidiar con el pasado para que la integración de la sombra ocurra profundamente en una población, en vez de solo simbólicamente a través de políticas superficiales? El proceso de expresar lo indecible es inevitablemente doloroso para todos los involucrados. Cualquier abordaje solo puede ser considerado exitoso cuando sentimientos profundos hayan sido expresados y genuinamente escuchados, y cuando la responsabilidad haya sido verdaderamente asumida. La verdad, por más dolorosa, representa la forma más viable de lidiar con un pasado traumático. Un ejemplo histórico revelador fue la Alemania nazi, donde ciudadanos comunes, sucumbiendo a sus sombras no reconocidas, se volvieron capaces de atrocidades que jamás cometerían en circunstancias normales. Este ejemplo ilustra cómo la sombra personal funciona como puente para la sombra colectiva. Se vuelve fundamental resolver primero nuestros conflictos internos y reconocer nuestra sombra personal, para no volvernos vehículos inconscientes de la sombra colectiva. Como observó el analista junguiano Murray Stein, la sombra no integrada de un individuo es fácilmente activada por movimientos colectivos. Las personas pueden ser arrebatadas por ideologías precisamente porque éstas resuenan con aspectos no reconocidos de su propia psique. Al expandir nuestra consciencia, influenciamos positivamente a otras personas. Una sociedad de individuos atentos desarrollaría percepción más aguda de los conflictos humanos, permitiendo una concientización que podría ayudarnos a evitar la repetición de los mismos ciclos históricos destructivos. Los impulsos de la guerra no están solo allá afuera, residen en cada uno de nosotros, listos para ser activados bajo ciertas condiciones. Compartimos la responsabilidad por este potencial colectivo para la destrucción. Para sintetizar este viaje, debemos primero reconocer nuestra sombra personal, entrando en negociación honesta con ella. Esto requiere honestidad radical en nuestras autoobservaciones, atención a nuestras reacciones emocionales exageradas y exploración de los símbolos en nuestros sueños. Este trabajo nos impide ser víctimas de nuestras proyecciones inconscientes y nos permite rescatar cualidades valiosas adormecidas. Con esta base, podemos desarrollar conciencia de la sombra colectiva, evitando ser arrastrados por sus corrientes. Asumimos responsabilidad por abordar la negación social y la falta de iniciativa ante problemas colectivos. El coraje de encarar nuestra oscuridad trae alivio no solo para nosotros, sino para toda la comunidad humana. En vez de ignorar las atrocidades y permitir que la sombra crezca hasta proporciones incontrolables, este trabajo consciente interrumpe los ciclos de repetición histórica. Como Jung mostró, el camino hacia la totalidad no está en volvernos perfectos, sino completos, integrando luz y sombra en una narrativa coherente que abraza la complejidad de la experiencia humana. Si este contenido sobre la sombra resonó con usted, reflexione. ¿Qué aspectos de sí mismo tiene miedo de reconocer? ¿Qué cualidades proyectadas en otros podrían enriquecer su vida si fueran integradas conscientemente? Comparta sus reflexiones en los comentarios y únase a la comunidad de pensadores Psyche Sapiens inscribiéndose en el canal. Juntos, podemos iluminar las sombras y descubrir los tesoros escondidos en nuestra propia oscuridad.